Pinga. ¿Qué pasó, Meus? ¿Vamos a ello o qué? Witcherino time. A ver. Como siempre. Ajusto un par de cocinas. Y para dientes. Fuera. Y. Vale. Si no. Vale, esto lo dejo así. A ver. Bueno, así nos vale. Nos vale mal. Bien, 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 bien. Pues para aquí que vamos. Ya, directos. Blood and Wine. Ayer nos pasamos la expansión de Heart of Stone, corazón de piedra. Y ayer dejé cosas para reducir inventario. Y nos vamos a ir directamente al Blood and Wine. Que lo que quiero hacer es teñir esto de negro. Y me gustaría mirar dónde puedo hacer eso. Uy, deslumbrar. Pero no tendré cabezas aquí, que pesan un quintal, la verdad, Esto debería de venderlo. Esto también. Esto lo equipo. Y esto nada. Experiencia, experiencia. Uf. 15% de oro adicional. A ver, la experiencia casi que me da igual, pero el oro cunde. El oro es muy cundiente. Pero muy, muy, muy cundiente. Venga, va. Lo pongo aquí. Inventario. Y guardamos cabezas. Vale, que las cabezas también pesan. Con la tontería ya se fueron 4 kilos fuera. Aquí. Ya tú sabes.
Vale, primero, una cosa. Voy a mirar, antes de empezar, lo de los tintes. Vamos a buscarlo aquí rápido. Pitcher, comprar tintes. Armor Dice se llama. Eh, eh, eh. Ah, no, receta. No lo puedo comprar. Gris, rosa, azul. Ah, si lo quiero negro lo tengo que conseguir. Al noreste de Truiside, las ruinas del castillo. Al noroeste. Ok. ¿Qué cosas? Noroeste. Acordáis vos, ¿eh? Vale, esto lo dejo así. Bueno. ¿Qué hace, señora? Uy, no, esto no. ¿Dónde está el sitio ese? Aquí. Vale, nos vamos al nor. Ay, no hay nada señalado. Noroeste, decíamos. Lugar sin descubrir. O sea, tiene que ser para aquí. ¿Y ruinas del castillo? Que claro. No pone qué es esto. Se ve mejor. Molino, paso, viñedo, campo, palacio. ¿Será del palacio? A ver, que lo vuelvo a mirar. A ver. Yo creo que sí, ¿no? A ver. Witcher 3. Tinte negro. Ruinas del castillo. Nah. Eso no me vale como ubicación. Eso no me vale. Por aquí igual. Black. Vale, hay como un laguito. Vale, vale. Ahora sí lo tengo. Ahora sí. Ahora sí. Ahí. Ahí va. No. Vale, tengo que ir aquí. Así que Palacio de Bencla. Pues venga. Al palacete. Espera. Ya estoy viendo que se me va a liar. Me pregunto, ¿cuántos tintes necesito? ¿Uno por cada pieza? Ahí. Vale. Hacemos eso y ya directos a la expansión. ¿Qué es esto? Ya se quedó bugueado el botón. Pero da igual, o sea, no hay nada para hacer ahí. Lavandería, y ya está. Vale. O sea, no sé por qué me los marca en rojo si después no voy a poder hacer nada. A ver.
Además, igual es aquí hasta donde tengo que ir y todo. ¿Ves? Es ahí justo. O sea que ya vamos a estar por la zona del Blood and Wine. O sea que aquí la peña me va a estar al nivel. O sea que encima va a estar guay. Perfecto. Someone needs an escort. Not something I do often, but might be worth investigating. Vale. El caballo ha salido encima de... Ah, no. Pensaba que había salido encima de algo. Del edificio. Vale, nos tiramos por aquí. A ver, el sitio está muy logrado, ¿Estará basado en... un poco así en el paisaje francés? Por cómo... Básicamente por cómo hablan, por lo del vino y todo esto, y cómo van engalardonados. Venga, cruza. ¿Qué es esto? Mira, estos pueden suponer un reto, ¿eh? ¿Les pegamos o qué? Casi. Me dio. Vale. ¡Ah! Casi, ¿eh? Uf. Corre, que te dan. Ahí va. Corre, que te matan. Puede suponer un reto y tanto. Que igual me matan y todo. Uf. Vale, tengo que estar más cerca de... Más lejos. Eso es. Vale. Ahí está. Vale, fuera. No, si al final me matan. Ay, Dios, qué cagada, güey. Ahí va. No. Nada, no me da tiempo a lanzar nada. De todos modos, no les ha entrado ni una hemorragia, ¿eh? Ahí. ¿Vale? Pero sí, yo creo que sí que debería de entrarles hemorragia, ¿no? Oye. ¿Vale? Ahí está, vale. Sí que les entra. Vale, voy a ir a por ese. Este es al que le tengo que hacer cosas ahora. Vale. Bueno, Vale. Que le cua. ¿A este le puedo hacer parry? Sí. A ver. Hazme. Ese es el parry que tendría que hacer para matarlos. Activé... Espera. Es verdad, no lo llega a activar. Esto. Compré la habilidad y no la activé. Ahora sí, joder. Que madre mía. Muy mal. Ahora sí. ¿Ves? Sí.
El daño causado por ataques aumenta un 25 contra enemigos humanos inmunes. Vale, réplica mortal. Sí, solo puede elegir esa. Vale. Saqueamos. Pero al final la tontería esta me ha llevado un montón. Monta. Venga, que quiero el tinte. La cosa es, ¿cómo elaboro el tinte? Después puedo... Ay, va, ¿qué es eso? Como loros. A saber. El tinte después... Claro, me entrará normal en el inventario, supongo. ¿Que te has quedado atorado? Espera. Me he matado. Me cago en la puta. Es que lo de las caídas en este juego no tiene sentido. O sea, se ha caído desde más alto y no se ha muerto. Pero bueno, da igual. O sea que todo lo que he hecho no ha servido de nada, ¿verdad? Eso pensé. Vale, ven. Joder. Puta mierda, Hostia, que casi todas las muertes que hayan sido por eso. Por caídas, es que por caídas. Igual la mitad han sido por caídas. La mitad de las muertes que tengo ahí en el contador. Pero sin exagerar, Está muy raro lo de las colisiones aquí. Muy feo. Corre, puto. Vamos, hostia, caballo de mierda. Joder. Hostia. Paso, esta vez lobos cero, Ahí deben de ser las ruinas del castillo. A ver de qué nivel son los bichos de esta zona, no vaya a ser. Me superan por mucho, me desguazan. Anda, me marca una interrogación. ¡Wow! Alfa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Vale? ¡Wow, chaval! ¡Qué guapo! Vale, ya sé cuál es la tuya. Si quieres te espero aquí dentro. En otro sitio no. Guau, chaval, ¿pero qué? ¿Es inmune? Ay, guau. Qué bueno. Vale, fuego. ¡Ah! No, no. Sí, tú estás apañado. Chaval. La pillé, Ahí está. Aquí. Team bachatita soy, Guau. Toma, a ti.
¡Buah, buah, 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 buah! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Vaya locura. Sí, sí. Buah, el pitidito ese sobra, ¿eh? El resto me da igual. ¡Ah! Oye. Si esto podría ser un miniboss, Bueno, yo así, poco a poco, hemorragias, tal, sobrado. Le di, ¿Qué era esto? Puro esquive, Hostia. Qué cosa. Por favor, qué cojones. ¿Y qué hay aquí entonces? Diario de un empleado. Eh. Bah. ¿Pero por qué meten tanto texto? Vale, pues por aquí tiene que haber un cofrecillo o algo. ¿Qué es esto? Notas de un curandero. Ya me podía dar la receta de una poti o algo. No. Cofre por ahí, puede ser. ¿Por dónde entro? Aquí. Nada. Orden de trabajo. Diagrama, armadura. Fórmula. De rojo a verde. No me interesa. Tampoco me interesa. Tinte negro. Me interesa. Vale. ¿Algo más? Guau, guapísimo, Eh... Alquimia. Extractos, pociones, sustancias, misiones, tintes. Faltan ingredientes. Solución para tinte. O sea, esto también lo tendré que buscar. Nigredo. ¿Qué cojones? O sea, tengo que buscar todo esto. ¿De dónde sale el nigredo? Inventario, mapa, misiones, personaje, meditación, vestuario, tutorial, personajes, libro. Inventario. Nigredo. ¿Qué dará el nigredo? Nigredo, nigredo, nigredo. Esto es innecesario. Va. Lo buscamos. Lo buscaremos, ¿no? A ver. Nigredo. Quita esto, hombre. ¿Dónde está? Tipo tal, ingredientes. Fórmula. Es una fórmula. ¡Ah!
Hostia. Hostia. Entonces, hay que craftearlo. Ay, hay que comprarlo de mercaderes. Hombre. Putadón, putadón. O sea que no voy a poder... No voy a poder tener eso. De primeras. ¡Qué mierda! Voy a ir para aquí. A ver si puedo... Bueno, primero voy a inspeccionar esto. Voy a terminar de saquearlo. Y después tiraré para alguna ciudad. A ver si hay... algún teleport o alguna mierda de estas. ¡Qué putada! Pues seguramente que lo otro también sea un material que necesito craftear. Lo más seguro, vamos. Nada, por aquí no hay nada más, ¿verdad? Mira qué guapo, qué paisaje. Hombre. Ahí va. ¿Cómo subo por aquí? ¿Puedo ir a... Ah, vale. ¿Qué es esto? Mira. Mantícora, ¿eh? Equipo de gran maestro, mantícora. Gran maestro. Uy, cuidado, cuidado, que se buguea. De gran maestro de este es el que quiero buscar. Vale. Pues vamos al otro punto. A ver si hay un poste. Y ya de paso lo descubro también. Ugly bastard. ¿Pero qué cojones era eso? Come on. ¿Te has quedado bugueado? Hostia, otro gigante. Nivel 45, me va a llevar, sí. ¿Qué tal? Estaría bien. Ahí está. Hostia, chaval, mira. Podré. No parece muy rápido, eso sí, ¿eh? Vale. Bueno, igual sí, ¿no? Hostia, muy sencillote. ¿Qué pasó? ¿Te tiras a rezarle? Mira qué guapo. Está bien, está bien. Está muy bien. Al menos cambio la cinemática que tenía respecto al original. Ojo de ciclo. Is it over then?
¿Y qué? Sin mercaderes. Y sin poste. Poste bien podría caber, ¿eh? Joder. Por ahí pasé antes. ¿Qué es esto? Oficial ducal que reparte recompensas por los contratos. Vaya. Barbero. Armero. Yo qué sé, pues voy tirando para aquí, total. ¿A qué voy? No, y no sé qué. Igual encuentro algún poste de camino. Y exploro un poco también. No puedo tirar por aquí. O no. No, no podía tirar por aquí. Vamos, corre. Help! Help us! Someone, please, help! Aquí es donde me maté antes. A ver quién es. Help! Help! Una trampa seguro, vamos. What's this about? Monsters! Monsters there, in the cave! The cave. We managed to flee, but Hugo remains inside. Hugo? Our brother! He's still in there, inside! Help us find him! We'll pay you for your toil. A ver. A ver, están en apuros. I'll look for him. You two stay out No les here. pidas tarifa, hombre. Vamos a poner esto. Si es una trampa, mátalos, eso sí. Y muere. ¿Puede esquivar? Quieto. Además, estos son... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mamá, chaval. ¿Dónde te has metido? Por cierto, le di aquí. ¿Qué tal si...? Venga. Venga, hombre. Si es que no veo, ¿qué cojones está pasando? Quita. Vale. Solo. ¿Pero qué es lo que salta por ahí? Bueno. Te flipas. Va. Vale. Vale, eso por ahí. ¡Pum! Madre mía, chaval. ¿Y por qué no funciona la Y? Le he pulsado varias veces, joder. Venga. Joder, chaval. Locura. Uf. Ah. Me subió la toxicidad a tope. ¿Cojones? ¿Por qué? ¿Por qué? $25 de 100. O sea, estos bichos me suben la toxicidad y no puedo utilizar venenos. Espera. Que he ido por el sitio equivocado.
¿Qué es esto? Mineral de cobre sin refinar. Pero si es material, no creo que me pese. Plata. O... Fresh blood on the blade. Weapon was Hugo's, maybe. Blood trail. Could be Hugo's wounded. Será del tío. Rastro de sangre va por aquí. Warm and damp. Kikimores prefer cooler environments. Probably why they keep their distance. Vale. Entonces, ¿aquí qué hay? Damn, water's hot. Get burned if I don't watch it. Could use some protection. Maybe Quen will work. Sí, pero te servirá nada. Pero coma. Primero saqueamos. Después buceamos. Sigue al 100%. Lo que se está acabando es el tiempo, por si acaso, Pero por aquí es por donde he venido. Y por aquí no puedo subir, ¿verdad? Ok. Vale, pues he hecho todo eso. Ahora sí. Por aquí había algo más, ¿no? Esto. Que muera de guerra. Venga, os flipáis, sí. Sí que sube la toxicidad. Joder, está dura la zona. Al final me muero. Joder, chaval. Tío, o sea... Oye, ahí estaba esquivando. No es justo. ¿Qué pasa? ¿Cada vez soy peor o qué? Venga, hostia. Vamos. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde me ha dado? ¿Ves? ¿Pero por qué? ¿Por qué me puede dar ese porque sí? Mal por culo, puto. Está la verga. Ese. Siguiente. ¡Guau! Joder. Un montón de cositas. ¡Wow! Una piedra. ¡Oh! Al menos mereció la pena. Esto es... Axia. Vale. Vale, ¿y por aquí a dónde doy? Esto es el principio de la cueva, puede ser.
Dame que sí, que es el principio. A ver. Vamos a volver a inspeccionar por si acaso. Mira, mira, este cofre. Ya me lo saltaba. Y esto es... Vale, y por ahí... ¿Se puede tirar por aquí? Ah, pues sí. Mira tú qué guay. Vale, vale. O sea, no lo marcaba en rojo para tirarlo, pero sí que... Sí que se podía tirar. Eso me da pistas para mirar otras zonas que no le he dado. Y tenía pintar de pasar eso. Vale, ¿qué es esto de aquí? Musgo. Ponemos esto. Al agua, patos. Vale. Filtro de alambique. ¿Qué? Mientras estoy debajo del agua no puedo utilizar señales. Qué cosa, ¿eh? Vale. Vuelvo abajo. A ver si hay alguna cosilla más. Que la cosa es que sí. Vale. No me puedo meter por ahí. Vale, ¿y cómo hago para meterme a la cripta? Encuentra el modo de entrar. Medallion's humming. Place of power, it's gotta be. O es otra cosa lo que estoy haciendo ahora. Hostia, mira dónde estoy. Pues estoy lejos de cojones. Espera, por cierto. ¿Cuántas mutaciones? Una solo. Pide 3, o sea, cada vez más. Cada vez más. ¿Y estas? Solo 2. Vale, vale. Pues... A ver. Vale, me manda por aquí. Yo lo voy a seguir. Claro, es que ni siquiera me está mandando esta misión. Joder. Solo puede quedar uno. Maestro, maestro, maestro. Hogar, dulce hogar, obsesión. ¿Protectora? ¿Qué? No. No.
no. A ver si pone alguna de busca a Hugo. Sigue el rastro. Ah, vale, es este. Es este, ¿no? Me manda al agua. Ah, no. Es por aquí, es por aquí. Vale. Ah, pero no es un jovenzuelo el chico, ¿eh? Yeah! Dizzards! Scoundrels! Tartmongers! They attacked me, but I fended them off. Now, they sent a brigand to finish the job. ¿Qué cojones? What are you talking about? Ran into them outside, claimed monsters attacked. They ran, made it out, but you got stuck inside. They asked me to help you. Is that what they told you? The lying weasels. More trickery on their part, I'm certain. Whoa, slow down. What's this about? I'm Hugo Monar. My father, Victor Monar, you may have heard of. A cognac distiller he was, famed for it. Before he passed, my brothers and I would quarrel over who would inherit the family business. So father decided he would force us to work together. He broke his still down into its parts. 3 of them he hid, telling each of us the location of one. When my brothers learned my part, the last, was hidden in here, they decided they did not need me anymore. They decided to cut me out of the business. Literally. We argued, fought. The noise must have woken the beasts. My brothers ran for the mouth, while I ran deeper in. So you came here to find a piece of a still. Mean this thing? Yes! Where did you find it? Bottom of the pool of a hot spring. Really hit it well, your father. Your pay. It is not much, I know. But I promise you good prices. The best once the tavern is open again. Hold you to that. Now let's go. Brothers are probably getting antsy. Wait, see there? My brothers. They've rounded up some thugs. They mean to attack me. We don't know that. Would you try to tell me it's a coincidence? That they return with an armed band? They've come for the last part of the still. They would kill me for it. Please, you're my only hope. Kill them. Elsewise, they'll kill me. Kill your brothers? You want that? Well, perhaps not them, but the other roughs, for certain. As to my brothers, I don't know. You couldn't perhaps render them harmless? ¿Qué cojones? Will you defend me? Not about to start cutting folk down because of a family squabble about some spare bit of machinery. We're going over there, and you're gonna settle this. Talk it out. But should they attack, you will protect me, Sí. will you not? If they attack, unprovoked. Let's go. Va acojonado, ¿eh? Hugo! Are you well? We were worried. Why do I doubt this? Listen, while you were in there, we realized this tiff is senseless, idiotic. You might have been harmed, gravely, and that's something we could never live down. Lucian is right. We must bury this hatchet, work together as father wished it. Pregunta, a ver, Claim si to acaso. come in peace. But then who are these men? Hunters, who had made camp nearby. They spotted us and asked if we had no need for their aid.
You went in, were gone a long time. With these men to help, we thought we might come to your rescue. All right, glad to see you've made up. Now I really need to get back to my own affairs. Naturally. Your payment. We thank you for your help. Should you ever find yourself near the Clever Clogs, you must stop in. Superb cognac. Some of the best. Will do. So long. Me fío de ellos. ¿Y si los sigo un rato, por si acaso? No está. Mierda. ¿Y ahora? Vaya tormentón ahí fuera. ¿Y qué pasa si esto es normal? No hay nada aquí. ¿Y si hubiese atacado yo esta zona antes? ¿Habrían traído matones? Eso es. Piedra de afilar el... Cojones. De afilarte el... Por el caballo. Pues nada, al final voy a llegar al palacio. Voy a seguir explorando. Porque me conozco, que al final me pongo full principales y no he mirado nada de esta zona. Sube. Slow now. Whoa. ¿Y qué hay aquí? ¿Es una alfa? Ah, es una arpía. Pobre. ¿Y a esta qué le pasa? Que ha prendido fuego. Hostia. Ah, tendré que subir de alguna manera. ¿Cómo subo? Así. Harpies got their nest here. No me digas que ya está. Ya está. Ok. Creo que no lo he visto aún. Nah, por ahí no puedo. Bueno. Pues mira, al menos conseguí el poste. Y me voy para aquí. 10 de 10. Cripta. A ver. Enfunda, hombre. Llamar. No. Por aquí, cueva. ¿Qué es esto? A robarle a los muertos. Amigo. Y ya de primeras
Vale. Decaying bones. Kikimores must have Tío, tunneled las into the que grave. es que meten una burrada, Joder, a ver. Kikimores. Más. Victuals aplenty around here. Venid para aquí. Vale, cuidado. Ah, esa no. Quieto. Que se te va. Y como no, siempre se me olvida lo de comer. Así después voy, poquito de vida. Más mutágenos, taca, eso es. Vale. Ah, es que... More eggs. Need to incinerate these to ash. Ok. Es gris. Sí. ¿Todos? That's some stench. Vale, por aquí ni uno más. Uf. La madre. Y eso me dio. ¡Buah! Uf. Tremendo espadón, Uf. Hemorragia. ¿Qué pasa si tengo la toxicidad al tope? ¿Se escucha la tormenta que hay de fondo? Brutal. Eso por ahí. Vuelvo a poner esto. Eso es. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Hostia, como mola. Espera. Es como atajar, ¿no? ¡Mierda! Las putas cinemáticas, joder. Yo quiero darle la vuelta entera. Sí. Agreed to meet a vampire at a cemetery. How much more cliché can you get? Nothing comes readily to mind. Could have left the door unlatched. What of my privacy? I value it rather deeply. Unmolested, especially by unwanted guests, that's my preferred state. Besides, I knew you'd find a way to get in. True enough. Need to find your friend. I'm hoping you'll agree to help. I shall do whatever's in my power. Yet what you want or even need must Te lo matter tiro little. todo. What matters is what Detlef wants. If he does not wish to be found, you will not find him. Ever. End of story. Come on. Gotta be some way. Vampires can segundo. evade detection by the senses, and no divination magic works on us. Even the most precise megoscope would be useless. And this? Could this help? Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. Body was chopped in pieces. 3 of those pieces were hands. Hand with the ring seemed the odd one out, but Bruxa had taken an interest in it. Nada, me toca cerrar. La tormenta está siendo demasiado fuerte y está habiendo bajadas. Ya ha saltado el SAI y tal. Me da algo de cosa. Así que... ¿seguiremos para otro día? ¡Qué mierda, por favor! It's Detlef's hand, without a doubt. It will do Dejaré que esto splendidly. continúe hasta el final. The hand. What do you plan to do with it? You've heard of Kovinaris' theory of tissue memory retention. Rings a distant bell. Read about it in Alchemia Oblitera. There's a copy at Kaer Morhen, tattered, nearly disintegrated. But if memory serves, Kovinaris never managed to prove it worked. He did prove it.
just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and performed the first tests. It's complicated, so without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Covinaris gave a rather poetic name, resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong emotions experienced by the tissue's owner. Picture it as dreaming a fragment of someone's life. Any chance we might see what Dettlaff was doing just before he lost his hand? Indeed. Though I also hope resonance will reveal the location of Dettlaff's hideout. Vale, un segundito. A ver si puedo... Eso es. Vengo ahora mismo. Voy a mirar que esté todo ok porque se fue la luz así un segundito. Vale, todo ok. Seguimos pues. Uy. Aquí. Ring's pretty intriguing. Made of no metal I've ever seen. And the ornamentation. It comes from our home. Where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here. Guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect? Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food? Precisely. And the reason why I in turn gave it to Dettlaff. To remind him of the ideals my old friend championed. Vale.
Can't No you se puede just summon invocar. Dettlaff? You're both higher vampires. There's got to be a way. If I'm to be entirely candid, there is indeed one. But believe me, we will be better off never availing ourselves of it. It is a last resort. Absolutely. Last resort? The hell? Why? There is a being who can summon Dettlaff. Possesses the authority, even the power, to force him to appear in a given place. Un But the ser. very act of contacting this being, well, it's akin to walking a slack line extended over a chasm filled with molten lava. Ah, hostia. An exercise as perilous to me as it would be to you. A risk I'm unwilling to take. I beg you, let's do it my way. It will be both quicker and easier. Ok. Venga, prepáralo. Covenarius spent half his life proving his theory. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Dettlaff's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison, to make one susceptible to visions. Well, got a few ingredients to choose from. Hay Unfortunately, unos all are cuantos. pretty rare. There's Seguro. Mamoon glands, but closest ones I know of are in Vizima. The spotted white saliva would also serve, but they were cold to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes, but the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. Ahí va. ¿Qué pasa? Ahora no te mantienes. Ahí. ¿Quién? ¿Quién? A ver, me cago en Dios. Ahí está. What was that? A raven? Rather a common sight at this latitude. Very intelligent fowl. I asked him to look for the creatures you mentioned. Him and his brethren. Perhaps they'll find one in the area. Vale. And I would hazard that a flock of ravens will spy any said creature faster than a solitary witcher would. With all due respect to your skills, my friend. It will take them some time, nonetheless. So, perhaps you'd care for a snifter of mandrake. Aquí. Rarely say no to a snifter. Sadly, this is but a weak infusion rather than a proper distillate. Even better. I remember your mandrake hooch. Made people say things they'd have rather kept to themselves. Now, what could Geralt of Rivia prefer to keep to himself? por la segunda, a ver you qué- set a nice little trap for qué me? intenta este tío. Sorry. Want to get me to confess? Gonna have to try harder. I love a challenge. In that case, my ears are cocked. What must I do? How about you get the ball rolling? Reveal one of your secrets. Vampires, intriguing creatures, must lead fascinating lives. Un poco sí, ¿no? Anything in particular interest you? Ah. Buah, a ver, todas molan. Empiezo de la última a la Always primera. fascinated me the way vampires can regenerate. A hand growing back is one thing, but Dettlaff recreating you out of a wet smear? Something else entirely. De A una difficult mancha. and laborious process, but one that's possible, as my presence proves. But I've heard you too had quite the adventure. They say you lost your memory. Sí, pero no es lo For mismo. a bit, but Triss helped me get it back. Actually, pretty damn lucky I only had amnesia. Yes, you humans are rather buggered in those terms. To strip you of life is, well, it's just plain easy. I've always pitied you in that regard. We vampires are much harder nuts to crack. If a member of another race kills one of us, we can be reborn with a living higher vampire's help. Ah, pues mira. However, if one of our own strikes the deadly blow, death is permanent. There can be no rebirth. One of the chief reasons why vampires long ago swore never to fight one another.
Ah, amigo, chaval. Vale, vale. Mira Got a tú. new life, new body. That give you a new start, blank slate? Starting all anew is a very broad concept. What exactly do you mean? Your blood addiction, say. Wondering if your body's the same, if it still remembers. Maybe if you drank now, you wouldn't get hooked. All addictions are a form of slavery. Re-addiction's not a risk I'm willing to take, just to test a hypothesis about corporeal regeneration and whether propensities carry over. Fair enough. Ooh. Curiosity, that's all. Sorry. Not to worry, Geralt. Curiosity is a natural reaction under the circumstances, apart from which I've always valued that trait in you. Mira tú. Gotta ask you the big question. What everyone wonders about. What happens after death? You wish me to tell you if the human belief in the gods is well-founded? Well, that I do not know. We vampires differ exceedingly fuiste un from the humano, humans. ¿no? Our matter, that of which we are composed, can exist without form. We require neither a heart, nor a brain, nor air to breathe. But were you dead? As humans understand death, yes. Feel anything? Understand anything? It's rather hard to explain. I felt something very unsettling. Something I cannot even name, for I did no reasoning. Only after rebirth did I begin to understand that what I had felt was cold and unimaginable fear. If not for Detlef, I might have drowned in an eternity of icy terror. Mira. Can't have been alive then. Sheesh. Experience like that must be vicious. Indeed, it's hard to compare to anything I know. Yet you are aware we don't see death as you do. The way you cling to life, we find it entirely peculiar. You are mortals, ergo it's a foregone conclusion. You will die. It's but a question of time. Thus, I often find myself wondering why you try so very hard. To die at 20 years, 40, even 100, what's the difference? They're all but the blink of an eye. Depends on your point of view. Man who's got 1,000,000 crowns to spend can't possibly understand one who's only got 20. Very true. One's outlook can indeed change much. Pues sí, mira. Dicho de esa manera. Curious what you did after you were reborn. As I'm sure you can surmise, at first I was thoroughly absorbed with recovering. As it is, I've still not recovered completely. Yet I was so weak the first year that I could not stand or move on my own. Detlef bore my weakness bravely, showed great patience. If not for him, I wouldn't be here, and I'd have regenerated far slower. Once I could at last stand unassisted, I set off for Bruges, for my one-time home of Dillingen. There I led the peaceful life of a rural healer and surgeon, enjoying my neighbours' respect and, in fact, constituting the exact opposite of the monstrous vampire the populace imagines. Bruges, you say? Rebirth make you sentimental? Perhaps a dash. But what of you? Where have you been? Ever find your Cyrilla? Sí. Espera. Back then, yeah. But we parted again soon after. Ah, vale, bien. And when the time was ripe, she came back. Defeated the Wild Hunt together. Ooh. Seemed I certainly missed quite a bit while I was absent. True enough. But it's a conversation we'll have another time. Need to know more about you now. La dos. Le ha contado muchas cosas. Give you one question. What do you want to know? One question to ask one as fascinating as you, Geralt. Cruel parsimony, I'd say, but I shall do my best to make it count. If you were to die and be reborn as I was, in your new life, would you choose to be a witcher? Hostia. Mago. Brujo, sí, brujo mola. Sí, Regis. Es la única vida que conozco. Doubt I'd know how to be anything else. Eso Ever es. tried? See, you're determined to get an answer. To find out if I like being a witcher. Just refuse to ask directly, as always. I like being on the path. Like picking up a lead, a trail.
I like the tension right before a fight. And nothing gets my adrenaline flowing like battling a beast. Even gotten used to people treating me like a freak, an outcast. Nah, yeah, eso no. Not something I think about much, but I like being a witcher. Thank you for being honest. Honesty is an attribute of the truly brave, and thus a privilege of the very few. Buena frase. Still no sign of your winged friend. Sure it understood what you wanted? Dead certain. Let's wait a bit longer. It'll return soon, don't doubt that for a moment. Vaya escenarios más guapos, ¿no? Muy tarde para hacer la foto. Ah. Mierda, tengo que desactivar. ¿Esto? ¿Puedo? ¡Qué mierda! Muy mal hecho, muy mal hecho. Ahora sí. Ever vigilant, even in his sleep. Quite vampire-like, in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the grasses? La primera, ser cortés. Appreciate the compliment. Got something for me? You were right. No kobolds or mamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this spotted white. It haunts an abandoned residence in the Caraberta woods. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. Ooh. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the white survived entirely unmolested. A ver, podré preguntarle las dos. Know anything else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. It was mentioned to me as an anecdote, no more. Come on, search your memory. Something, anything could be important. I believe it had a relation to hunger, or, perhaps greed, rapacity. Someone was punished for Por something. gula fue castigado, lo que dijo. Textbook definition of a curse, pretty much. Sorry, Geralt, I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear. What are your thoughts? A specimen of a species thought long extinct, and a curse, in one place. That a coincidence, or are they related? Ah, professional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma, but please remember we need the white's saliva. Nothing beyond that. Ok. ¿Sabes algo más? Whites rarely appear in the woods, even less likely to find them in abandoned human homes. They inhabit remote wildernesses, old abandoned cemeteries. What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper might have made a mistake. I sincerely doubt ya it. está. Ravens are devilishly intelligent creatures, and they've highly developed observational skills. What exactly did they observe? The area around the estate, it's covered in spoons. Spoons? Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Or perhaps this spotted white is a hoarder, or the spoons are somehow related to the curse. ¿Qué cojones? Sí, vamos para allá. Let's do this. Start making your decoction while I go get some saliva from that white. Uses it in its brews. Do you imagine the white will simply sell you some? Worst case scenario, I'll bring you its salivary glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought, but the salivary glands will do fine indeed. So, see you later. Yes, till later. I shall start by perusing some tomes. Tomes? Thought you were gonna make this decoction. We require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative. All right. Good luck. And to you, my friend. Ok. Es que claro, me sacó de la puta cripta el cabrón.
No pude mirarlo todo. Descansa, perro. Vale. Voy a tirar esto. Voy a tirar esto. Y... o caballo. Opcional, lee el bestiario, infórmate sobre las criaturas moteadas. Hombre, por supuesto que lo leo. Vampiros. Supremos. La lamia de corvo blanco. Ah, contra esto. Cojones. Esto puede ser el bicho que salió en las primeras temporadas de ¿cómo se llama? Oh, que no me sale. En las primeras temporadas de Witcher, joder. Hostia, no me sale el nombre de los otros cojones. Lamia normal, que sigue siendo lo mismo, y alfas. Exactamente lo mismo, ¿no? Alpas. Son vampiros de apariencia similar a las lamias. Suelen adoptar el aspecto de una mujer, aunque también aparecen como animales. Atacan. Se comenta que son la causa de las leyendas sobre hombres sanos que fueron a dormir y aparecieron a la mañana siguiente pálidos como la nieve y sin una gota de sangre en las venas. Exactamente lo mismo. Vale. Relictos. No sé qué. El guardián. ¡Buah! El guardián, tío. Increíble. El puto guardián. Moiras, Leshem. Elmas. Ogroides. Constructos. ¿Dónde está? ¿Bestias? Gárgolas. Tacataca. Nada. Draconidos, espectros. Tampoco. Draconidos. Tampoco. Joder, chaval. Viudas pálidas. Ah, vale. Uf. ¿Dónde cojones estarán? Aquí, criatura moteada. Al fuego también son débiles. Vale. Nuestra mejor defensa contra las criaturas moteadas es la tranquilidad. Las criaturas moteadas son una subespecie de criaturas que los brujos han conseguido extinguir. Son más grandes que las criaturas enmotas de su especie y deben su nombre a las manchas y efusiones de su piel. Viven en cementerios, les encanta. Sí, estoy haciendo como un viejo cuando lee, ¿no? Ahí pasando el dedo justo por debajo de las letras para leer perfecto, ¿no? Cuando baja la temperatura suelen entrar en un estado de letargo. Se dice que los brujos encontraron un método infalible para superarlos, basado en el uso de la señal Irden, o al menos eso dicen los brujos. Irden e Ignis, por lo que se ve. Así que... Vale, ya lo tenemos. Y ahora a la guarida. Corre. Oye, ese sonido. Caballo. Lo sube. No. No lo sube, no. Yo juraría que por aquí ya he pasado, ¿eh? Mal rollo la niebla, ¿no? Lobos. Son lobos, ¿no? No.
¿Qué son? Our guests. Never a good omen. Ah, ¿son perros fantasmas o qué? A ver. ¡Wow! ¿Qué tal? ¿Qué tal si te sacas la espadica, putote? Me tira por el acantilado. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? Ahora sí que igual podría hacer cosas de alquimia. O igual no, Extractos. Wow. Vale. Cerrado. Ah, que por aquí no es. Por aquí será por donde salgo entonces. Joder. Por aquí puedo entrar. Eso alerta a los bichos. ¿Qué hay ahí? Vamos a por ellos. Just as Raven wasn't lying. Spoons all over the place. Bardis. Bugueados además. Perfecto. Experiencia gratis. Ah, que son del fuego. Vaya fuego más raro. Yo pensaba que eran más de electricidad o algo raro. Pero bueno, sí, está guay. Quieto, puto. No les... No, esto es simplemente borraje, Ahí va, pero ¿y tú desde cuándo estás ahí atrás? Vamos, que si se mueven... Y ahora aquí es cuando les hago polvo. Ok. ¿El otro? Igual queda uno más. No recuerdo haber matado dos a la vez ahí, ¿Son más? ¿O qué es eso? Puede ser, Va, tiro para arriba. ¿Qué hay aquí? Saco. Madera, no sé qué, bla. Nada. Vale, y aquí ya sí. Strange. Get a sense that the spoons are beating out some kind of rhythm. A message. Trying to tell me something. No, tío, te vas a poner a escuchar cucharas ahora. Spoons. Oye, no me lo pongas así. Porque yo pienso que lo puedo subir o algo. Oh, pues nada. Sí, puedo subir, pero no hay nada relevante. ¿Aquí qué? Nada. Champiñones. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you, never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Sounds like a curse, all right. Somebody's clearly obsessed. Regis mentioned the place might be cursed. Can't be a coincidence. Need to look around.
Vale. What a pigsty. Need to search it thoroughly. Find a way to collect some white saliva. Ok. White's obsessed. A real collector. Thoroughbred. Luego, más cuchara. Spoon's incredible. The craftsmanship must have graced a rich man's table. ¿Qué cojones? ¿Por qué vas a mirar ahí? Diario manchado. Ah, mira, ya que lo tengo todo aquí. Hago así. Poor girl. Realized she was changing into a monster. De la Recorded it in her mantícora. diary. No me interesa la mantícora. Poignant. Encima me ha cambiado la misión. La mierda esta. Me interesa la de... Búsqueda de tesoros. Mejora de equipo. Ya, pero no. Y aquí meten... Igual la meten aquí, la de la mantícora, porque es de este DLC. No estoy seguro, Raro se me hace que aquí esté, pues eso. Las del lobo, las del grifo. Qué raro. Qué raro. Pero vamos, misiones principales. A lo que hay que ir. Aquí de vuelta. Vale. Muchas cucharas. No está pasando nada. No creo que pase nada por tocarlas. Ah, hostia, no me había fijado, pero todo lo que estoy sacando son cucharas. Un espejo roto. Smashed mirror. As if someone couldn't stand to look at themselves. The monster. Journal's author, maybe? Oh. Hey. Vale. No spoon you have shall sate you. Whatever lives here treated that literally. Still searching for the right spoon. Buah. Spoon. Pretty ordinary. Maybe a little old. Bastante ordinario. Saquear. Llave cuchara. Spine key. Sophisticated crafting. Tag bears a description. White's a true collector. A ver. Certificado de objeto apto para ser subastado. Una antigua llave cuchara forjada en el taller de Christopherson e hijos en 1210, perteneciente a Smigol Serkis, dueño del Faisán. El Faisán no es lo que tiene ahora. ¿Cómo se llama? Jack. O Jack. Llamémosle Jack el bardo. Esto es lo que None leyó shall desde sit fuera. and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. Hostia, ¿y estos qué? ¿Los mató o qué? ¿Qué es esto? ¿Esto? Demasiado, lo siento. Todas las cucharas. Woman's name scratched into this wooden spoon. Romantic. Uf, no sé yo si será muy romántico. ¿Puedes? No. No lo leyó al final. None shall sit and dine with you at your table. No Va, spoon sí, you es have lo shall sate mismo. you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It'd make sense.
Puede ser. No claw or fang marks. Probably choked to death. No claw or fang Vale, marks. sí, sí. Probably choked to death. Pensaba que podría saquear, pero no me deja. Broken neck. Indentation in the skull's lateral surface. Smacked in the head with something heavy. Con algo contundente o con la cuchara demasiado fuerte. Acuérdate. Right arm bit right off. Teeth all knocked out. Somebody tried to force feed him. Buah. Pero qué bestia. Vale, tiene que haber algo para bajar, ¿no? O para subir. Y aparte tengo una llave cuchara. Vale, esto. Para bajar. ¿Y esto para subir? ¿A dónde? Espera, no, por aquí es por donde he bajado, hombre. No me seas. Actually does seem like a White's lair. Bit atypical, but still. Cauldron should be somewhere around here. El caldero. White's obsessed. A real collector. Thoroughbred. Bueno, frase repetida, ¿eh? No me rayes, tío. Eso saqueado. Hostia, qué susto. Pensaba que estaba ahí detrás, joder. Anda, mira. Mira qué vistas más guapas. Cauldron I was looking for. White's not particularly tidy. Así, con un ventanal bueno. Mutágeno verde. Oye, debería de hacer mutágenos potentes, ¿no? Spoon. Pretty ordinary. Maybe a little old. Sí, ya está empezando a repetir frases con las cucharas y tal. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. Piedra de afilar de nano. Vale. Que por cierto, ya voy a tener que ir a vender y todo Table eso. set. White who lives here is getting ready for some sort of feast. White that lives here, definitely afflicted by a curse, and it's been trying desperately to lift it. Ok. ¿Y el caldero? Cauldron's empty, unfortunately. Regis needs some brew. Afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bearer. Need a spot that'll let me observe the cauldron. Un spot. Sí, sí. Pero primero investigar esto de aquí abajo, que no me gusta que me dejen sin saquear. White's obsessed. A real collector. Thoroughbred. Wow, más cosas. Palabras sabias. Okay. Nada, no da un Pretty registro. ordinary. Maybe a little old. Cucharas por ahí. Thousands of them here. White's been a collector for years. Joder, chaval. Ya te digo. Vale. Necesito otra llave. O sea, con la llave cuchara no te vale para eso, ¿no? Vale, pues nada, te enciendo a mano. Parece que un chorro de fuego no te vale. Vale, por aquí. Nada. Pues vale, buscamos el spot para vigilar el caldero. Ah, el armario. A lo Bayer ahí. Venga, venga, adentro. Tenemos el bichín. Nos verá el bichín. A ver qué es. ¿Qué es?
Lleva una liga de mallas. Está bien. O sea, una liga de mallas, una liga de cucharas. Atontado. Mira, tiene una corona de cucharas. Hombre, por supuesto que voy a intentar ayudarlo antes de matarlo. Aunque igual ni me deja. I'm not gonna hurt you. Wanna help? I've seen the words of the curse on the walls. Think I know how to lift it. ¿Vas a beber eso? Ah, tío. You tried to bring folk here, convince them to sit at the table with you, right? Well, I'm gonna be your guest now. Your willing guest. Ah, que va a ser una mierda. Just need a bit for Regis. And now we'll tend to you. ¿Vale? Need to get this right. Words of the curse were, none shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you, never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Cambiamos las cucharas. Ninguna cuchara. Espera. Otra vez. Need to get this right. Words of the curse were, Ninguna de tus cucharas. spoon you have shall say to you, never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Las intercambiamos entonces. Been searching for the right spoon for years, right? But curses can be tricky. Key to this one just might be that you can't eat with your own spoon. That's why we've swapped. Qué asco. Que me va a subir la toxicidad a tope, ¿no? This isn't right. I missed something? Listen, gonna stand up real slow. Gotta search the house again. Sit tight, I'll be right back. Calm down. No. Damn it, didn't work. Ate that vile stuff for nothing. Got the brew for Regis at least. Can't do anything for the white though, except cut it down. No. ¿Cuál hubiese sido la respuesta buena? ¡Qué putada! Tío, pero... Joder, ahora no quiero matarla, la verdad, No me apetece. Pero bueno. Seems I'll have to kill the white in its own junkie. Es que es una maldición, ¿no? Joder. Lo siento, chicos. Bailemos. Tranquilo,
de pie. Puta. ¡Ah! Vale. ¿Qué tal esto? Otro. Puto. ¡Ah! Vale. Ah, vale, ya he visto el rastro que va dejando. Toma. Que casi, casi. Vamos a meterle esto. ¡Ah! Ahí está, Vale, me sigue. Lo me pilló. Fueguito. Fue. Ah, te fuiste a la verga. ¡Me mató! ¡Ay, Dios, qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué hijo de puta! Ahora sí que quiero matarlo. Me lo voy a rusear, me cago en Dios. ¡Qué perro! Vamos. Se quedó pillado, Ya está. ¿Dónde está? No. Buah, chaval. Ya está, hombre, tranquilo. Tranquilidad. Se jodió, Vale. Vuelva por más, hostia. A ver. ¿Veis el rastreiro? Guau. Vale. ¿Qué pasó ahora? Shit. Screwed up with the curse. Lucius will get what he wants, though. There is that. La cagué con la maldición y dejando que me matase una vez. Joder, chaval. Joder. Mucho cagadón, Mucho cagadón.
menos me llevo la cabeza, a ver qué me da. Espero un buen bonus, No, esto no es. 5 de experiencia. Hombre, no me jodas. Eso es poquitísimo. Muy poco. Abre. Oye, me hubiera gustado haberla ayudado, la verdad. Pero bueno, es lo que hay. Tus cucharas. Es que decía tus cucharas. Le intercambiamos. A no ser que le haya dado una puta cuchara suya. Ya me dirás. Que bueno, que con todas las que hemos robado fácil confundirse. Boiras. Jabalís. Es un caserío. Sí, es así como muy europeo, medieval, ¿no? ¿Qué hay aquí? Porque no lo puedas pasar, hombre. Vale. Venga, hombre. Entre árboles no. Vale, hay un puente aquí. Uf. Salvado de milagro, Vale, la entrada está en uno de estos. ¿Qué? ¿Dónde? Abajo, sí. Ah, vale, por la cueva. ¿Y dónde estaba? ¿O llamo aquí? Ah, mira, pues sí. Claro, como antes no me dejó saquearlo. Saltó la cinemática. Ah, era arriba. ¿Y yo por qué estaba viendo la señal? Yo juraría que vi la señal de hacia abajo, no de arriba. You've clearly honed your sense of humor. But we are not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from the hand. It will suffice to prepare some resonance. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. A raven told me you'd acquired the necessary ingredient. Sí, te está espiando, no le preguntes algo obvio porque, vamos. I try not to overdo it, but they can be so useful. As they were now, when I merely needed to be sure I could arrive in time should things go sour. Managed fine alone, but thanks for the thought. Gonna need much longer to finish brewing resonance? Mentioned a last ingredient, too. What about that? That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but alas, none such exists. Not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? The blood must be in an agitated state. As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. In brief, madness, rabidity. And that stands to be Voy a tener que very enfrentar a él dangerous. para sacarle sangre. Dangerous? Why? I mean, you'll still be you, right? True, but I should be highly agitated, in a state of fury.
You know better than I that fury cannot be controlled. If you've ever seen an enraged vampire, you know very well that all who find themselves nearby will be in grave danger. How will we handle that? I'd rather not have you lunge at me, claws extended. That makes two of us. But worry not. I've thought it through very thoroughly. Details to follow soon. Okay. All right, so what do you want to do? We shall visit Teshem Mudna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive me mad. Wild. Vale. Teshem Mudna. What's it like? It is a place of torment. A torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Teshem Mudna. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage. Sat there over 2 centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. Ok. Pues vamos. See no reason to dawdle. Teshem Mudna. Take me there. Una moto por ahí In a pasando, moment. me cago en la hostia. Just one last thing. What was that? Blood. Oh, the last favor the Raven did me. I've also taken some Sancurium, a solution that sharpens one's sense of smell. One drop of blood shall smell like a gallon to me now. Una You arroba. crazy? You're a recovering addict. Your outrage warms my heart, Geralt. But you must remain calm. I have no choice. As things stand, the die is cast. High time we set off for Teshem Mudna. My head's spinning already, and you're starting to smell quite tasty. And you're starting to scare me. Hostia. Buena cinemática, está muy guapa. We have arrived. The sacrificial chamber of torture and torment lies underground. Buah. Si con esta oscuridad se viese mejor, estaría muy guapo así. Pero es que no se ve nada, es súper oscuro. Si esto lo hacemos un poco más oscuro se ve, vamos, horrible. Pero las cinemáticas quedarían guapísimas. Un problema de la paleta de color posiblemente, o de los contrastes. You lead. Scurvers must be getting close to their feeding ground. Correct. I told you there'd be danger. Y tú no te has tomado la poti esa. O sea, ahora deberías de estar loquísimo del infierno, ¿no? Beyond this wall lies... An ancient vampire dungeon. Seen a lot of things in my time. Nothing quite like this, though. I feel honored. A man with such a wealth of experience, yet I'm about to show him something new. Now,
to open it. Con sangre. How the hell? It's an ancient form of protection against unwanted guests. The mechanism which releases the latch reacts only to a higher vampire's blood. Tricky mechanisms, a vampire hideout. Fortified, secured. Must have been important to your species once, Toussaint. It shall always be so. During the conjunction, the gate from our world into this one opened upon this land and no other. This was the first place we saw. Okay. Human husbandry and care. Ya, saquearlo todo, The güey. author observed humans, their behavior, over the many years he spent breeding them. And suspect though it may be, it's a thorough survey of the topic. ¿Qué es esto de campeón? Yo soy aquel que sirva a la tribu, glorificado por encima de los hombres. Renuncio a la debilidad humana. Elevado por encima de los hombres, me convierto en guardián de mi rebaño. Henchido de fuerza, dirigido mi espada contra los enemigos de la tribu. Soy amo y esclavo. Soy el ejecutor de la voluntad de la tribu. Acepto esta espada y esta armadura para servir a la tribu. Está guay. ¿Qué tal? ¿Esto mejora algo de lo que tengo que? Pues sí. Potencia de ataque. Nada. Pierdo potencia, ¿eh? Pero me da un montón de cosas. Reliquia 0 de 6. Buah. Buah. Sí, sí. Y rojo, 0 de 6. Espera. Lo voy a organizar. Lo pongo. Lo pongo. Lo pongo. Y... con 3 de 6 ya está. Me quita potencia de ataque, eso sí, Vale, matar enemigos restablece la vitalidad. La cantidad de vitalidad restablecida será igual al 1% de la vitalidad máxima por cada elemento equipado del conjunto. Actualmente, un 3%. O sea, cada vez que golpeo. Ah, matar. Matar es lo que me da. Claro. ¿Qué tengo? Casi 6.000. El 3%. ¿Qué sería? 60, 120, 180, una cosa así. No. Sería unos 460. 600 puntos. Más o menos. Por cada bestia muerta. Todo el conjunto puede ser que cunda, pero así... no sé yo si así cunde. No sé yo. Pero bueno, lo voy a dejar equipado. Total, esto no me da nada hasta que no lo tenga en Gran Maestro. Y además tengo la viperina. O sea que ya ves tú. Ataque rápido, los ataques por detrás. Bueno, esto nada. Qué guay, Qué guay. Igual me puedo hacer con un par de piedras más. Yes. Great many beings have breathed their last here.
Nada, ahí hay algo. ¿Qué es? Son champiñones. Ah, pues sí, son champiñones de mierda. Voy a comprobar si desde aquí se mata, tío. A ver, no me jodas. Tío, vaya caídas, Desde ahí en la vida real no te hacen ni un esquema, A que menos quejarse. Glyphs are carved into the ¿El rock. resto? Coated with blood used to be. Un meteórico They mean roto. something? They're emblems, symbols of, well, what you would call tribes, dispersed throughout the world after the conjunction. My ancestors placed them here Ok, vale. to remind us all where we came from. Una mano con una serpiente y una mano sola. O con una gota de sangre, puede ser. Seems your kind assembled a peculiar little library. Indeed, though I personally did not lay a hand to it. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto también es. Que es mucho mejor, 4, 5 y cambiando esto, 6. Señalar, crítico, de daño por impacto y probabilidad un 10%. ¿Cuánto tengo de espada de acero, espada de plata? Probabilidad de crítico con ataque potente. Con ataque rápido un 25 y con este un 30. ¡Guau! Esta está guapísima. Está mucho mejor que la que tengo. Ojalá cambie ya las manos. Y ahora, lo de la cara, ¿qué? Esto. A ver. Es que claro, tampoco le quiero llevar nada de la puta cara. Es el problema. Que... Uff, me toca o carajo. Claro, aquí no lo voy a ver, pero así sí. Qué putada. Está guapísimo. Esta armadura me mola más que todas las que he tenido. A ver. ¿No se la puedo cambiar aquí? Sí, hombre. La del lobo molaba. No. Hostia, es que está guay, 4%. Nah, tío, para las cinemáticas es que esto me mata. Se lo quito. Prefiero tener un 4% que un 5%, la verdad. Y que se le vea bien la cara. Lo de las gafas ya fue así tal. Cells. Ya me parecía suficiente. Disgraceful. Excruciatingly so, this particular page from our history. I'd rather not summon the demons of the past if it's with you. And this one? Which tribe's this? Garisham. My tribe, and Deadloves. We both remained in this part of the world. Ah, se puede examinar también. Pero no dice nada. Whose is this glyph? Amaran. They ventured beyond the sea. Ok, había otra más por ahí, ¿no? Es esta. What's this symbol mean? It's the symbol of the dead. Those who went east beyond the Blue Mountains. Ok. O sea que son tribus, tal cual lo que él dijo. Saquear, saquear. Jejeje. Por aquí nada. Más saqueo.
Bueno, pues ya están vistas todas las marcas de las tribus. La de él es la que tiene la gota de sangre en el medio. Seguramente sea también el que estuvo encarcelado. Charming place. But what are all those cages for? Mentioned one vampire being kept here. Seguro que la del medio. Yes, well, you see, humanitarians is something my ancestors were not. They concluded Kagmar would best be punished if he were tormented with the scent of blood he could not taste. Thus, they also kept humans here. Humans whose blood they slowly let. Kagmar ranted and raged in pain as those humans slowly bled to death. They treated them like livestock, live bait. I'd like to be able to turn back time, deny it, but alas, I can do neither. Feel shame for my brethren. That is all I can do. Don't take it so hard. Nothing you could have done about it. Let's get to work. Well, that was awkward. Fine. I prepared the bait. Please be so kind and place it. Ideally at the tunnel entrances. Vale. The scent will spread most effectively then. Place the bait at the tunnel entrances. Monsters will catch the scent more quickly. When I think how these tunnels got here, send shivers. It was the natural order of things. The place reeked of death and it attracted necrophages. ¿Dónde está aquí? Vale, joder. ¿Te has quedado pillado? No. Hostia, chaval. Estaba flipando, 3 done. 1 left. Think this'll work? I certainly hope so. Its stench is so thick, I wager it carries clear to Novigrad. Y ahí. Ok. Y ahora Bait así. set. What now? Al I calabozo. shall enter the cage. You must chain me inside. The bars are made of an alloy that will prevent me from transforming into mist. Kinda thought you wouldn't want to. I shall be in great pain. My sole thought being to stop that pain. I cannot know what I will do. ¿Qué tal si le das con una llave? We must hurry. The beasts have caught the scent, also my head. I started spinning. Ah, vale, joder. Got the blood. Someone who's never experienced a vampire's bloodlust does not know the true meaning of thirst. Vale. ¿Contra qué mierdas me tengo que Maybe we need a enfrentar? safe word. You know, something you'll say when you can't take it anymore. And what did you do once I uttered it? Espinoso. Don't know. Calm you down. Somehow. Tranquilidad. ¿Cómo la puede estar cagando? ¿Cómo? Explicadme. Cojones, chaval. Muy cagada, Bait set. What now? Maybe we need a safe word. You know, something you'll say when you can't take it anymore. And what did you do once I uttered it? Don't know. Calm you down. Somehow. Son los que revientan. You won't be. Jesus, not the blood. Vamos, vamos, vamos. Chaval. Vale, vale, vale. Ahí está. Chocapi. ¿Qué es eso?
entiendo. Vale. Cojones. Corre. Hanging in there. It grows. Vale. I shall overcome. Good. 'Cause I can hear more Pulsa coming. ahora. Vaya, qué movida. Stench. Pero no puedo... Claro, con esto no puedo cambiar de objetivo todo el rato. Que me jode. Me cura. A eso me refiero. Ahí está. Vale. Espinosos también. Fuera. Hold on, I'll let you out. Ah, se marchan. O sea, me dejan tranquilo, al menos. Tiene cara de... Tío, justo donde las uñas, hombre, no seas. O sea, haces en la parte de arriba, pero no donde te puedes meter un navajazo. Se va a liberar, ¿eh? Get you out of here. The concoction. Buah, aquí se le medio You transforma can't cuando lo finish está it in this forzando. state. Tell me how. I'll help you. Joder, al ver la cazuela, Any better? qué putada que haya fallado la otra visión. Far from ideal. And some time must pass before I fully recover. But yes, a bit better, thank you. A ver, ¿qué ha sucedido? Cuéntame. Never expected it to be like that. You didn't tell me. We need not discuss it. But we do. Because if I'd known you were going to subject yourself to torture, What would you have done? found Deadloff some other way. I did not wish you to use any other way. Did that occur to you? No, because I thought no being would ever willingly subject itself to that kind of pain. You vampires aren't any different from us in that regard. I told you. The pain is my way of paying my debt. The enormous debt I owe Dettlaff. If I had to do it again, I would in a heartbeat. Hostia. Bueno, nada, terminé. Resonance, it's ready. Are you certain you followed the formula? The proportions were exact, the brewing time precise. This is important, Geralt. The slightest deviation could cost even a witcher dearly. Relax. Got some experience brewing potions. Very well. In that case, let's begin. Hostia. Vale. ¿A dónde me llevas, chato? Excuse me. I shall only take a moment. You jumped the queue, sir. But Count, sir, you must understand. I've a meeting.
The Count. Sir, you were next. Please, take a seat. This gentleman was here first. Step down or you shall regret it. Ah, fails to realize he was your friend, Count. Hostia. Perdió guardado, En el último segundo. It was then I ordered him to give up his seat and step off the stand. If only you'd seen his face. We got him good, didn't we, Detlef? And then Mother insisted we buy the mill. Curious, eh? But at least I've a yarn to spin for friends and associates. Forgive me. What? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones acaba de pasar? Awake at last. You ride like a squirrel caught in a snare. I'd begun to fear they were death throes, that you'd departed. Sure wasn't pleasant, but it worked. What did you see? Delacroix. His death did not come easy. Seems Detlef had made friends with him. Still killed him, and chopped up his corpse. And he was overcome with fury, remorse. Cut off the hand that had committed the murder. Interesting. And entirely unlike the Detlef I know. See anything else? Vamos a contarle esto primero, a ver qué me puede contar él a mí. Something selfless. Was kind to Detlef. Guess it could have been the start of their friendship. Why the uncertainty? Nothing extraordinary about it. Normal, everyday situation, really. Visions were supposed to issue from strong emotions. Clearly the situation provoked such emotions in Detlef. Keep in mind, he did later murder Delacroix. Killing someone who's grown dear to us, it's bound to elicit strong emotion. Vampires are no different in that regard. Did you see anything else? Sí. Esto mismo. There was something. Showed up twice in the vision. The bootblack stand. Detlef first met Delacroix there. Went back after the murder, actually. Peculiar. Stand was somewhere in the Port District. And the bootblack acted as if he knew Detlef. That would be even odder. Perhaps we should have a chat with the lad. Though I would expect no breakthroughs. It's our only lead. I'll go talk to him. Coming with. I shall join you later if it's no trouble. I don't yet feel strong enough to venture out. That's fair. Hostia, Rest pobre. up. Be back as soon as I learn anything. Nivel 41, joder, chaval. Puntos disponibles, 3. Bestiario no, personaje.
Eso es. 3. Así que cada golpe fatal que propines con la espada desmembrará. ¿Por qué no puedo? Espera. ¿Y ahora? Ah, que no tengo. Vale. Joder, tío, no me jodas. Encima los rojos, que no se consiguen ni para atrás. Ah, mira, sin Nigredo ya sé hacer. Amigo. Vale. Mira tú, joder. ¿Y esto qué es? ¿El polvo ese qué? Ingrediente alquímico. Mira, pues el Nigredo sí que sé hacerlo. Gaviota blanca. Pero qué putada, ¿y ahora qué? Ah, mira. Claro. Joder. Viene de uno rojo. Te mira tú, ¿eh? Joder, qué putada, no voy a poder hacerlo. Vale. Vamos a... Joder, chaval. Por aquí abajo. A conseguir lo que me falta para hacer eso. Para hacer el Nigredo. Igual así también consigo el componente que me falta. Materiales de alquimia. Me pongo ahí eso y voy a mirar. Materiales de alquimia. Wow. ¿Por aquí? ¿Sí? Perfumista. Whoa! A witcher! A serious client at last. Tell me, what do you need? Honeysuckle, Guinea ¿Te imaginas? petals? Tinte. Ah, necesito tinte. A ver, ¿qué me ofreces? Show me what you've got in stock. Todo lo que ves. ¿Y esto? Cojones. Ah, mira, guay. Uf, vale una pasta, ¿eh? Nigredo. Pero gaviota blanca no hay. Voy a comprar. Ok. Creo que es esto. Albedo. Fórmula de azul a verde. De rojo a azul. No. De azul a rojo.
De verde a rojo. Buah, chaval. Qué pasta, De rojo. No sé qué. Este también. Todos los que pasen a rojo. Ok. Salimos. Need to get going. Till next time. Vale. Aún así. No, aceites no. No. Cago en la puta, me equivoqué. Quita. ¿Quieres hablar con él? Nice tune. Welcome back, Marcy. Show me what you've... Está en no sé qué hostias, ¿no? Vale. Compra. Need to get Que me going. quedo sin Till next dinero. time. Esto. Jeje. Ya, pero solo voy a poder hacer 3. A ver, con 4 creo que me llega. Ok. Ahora, pongo esto. Esto. Hago así. No. Saca. Bueno. Que no cambia mucho, No cambia casi nada. Joder, qué estafa, chaval. No. Aún así voy a hacer las 4. Welcome back, Master. Sí. Show me what... Me falta otro de estos. Y ya está. ¡Qué putada! No puedo vender. 4. Need to get going. Till next time. Vale. Y ahora sí. Línea. Ok. Y aquí. Es que qué mierda, Necesitan lo mismo. ¿Qué cosa? Ah, qué cosa. Bueno, necesito mutágenos. Hay que farmear como un perro. Solo equipo. Claro, yo no pensé en que tuviese los guantes. Guau. Guapísimo el equipo. Guapísimo. No hay otra. Guapísimo. Vale. Pues hasta aquí llegamos hoy. Próximo día.